En Info24, la columna de política internacional con Natalia Carrau. Y puntualmente a las 7:15, quiero que quede constancia en actas, estamos dando comienzo con una puntualidad envidiable a la columna transnacional y dándole la bienvenida a Natalia Carrau. Muy buenos días. Buenos días. Como si siempre llegara tarde, che. No, tú siempre llegas. No, soy yo el que nunca logro empezar. Ok. No, era un por las dudas. Era un mea culpa. Hoy me anticipé un poquito, pero bueno. Hace rato que está por aquí. Sí, hace rato. Quería ver cómo era la dinámica en el estudio. Y no quiere venir, yo estoy llegando a eso de las 4 más o menos. No, a las 4 capaz que es mucho, pero bueno, capaz que algún día los acompaño desde temprano. Bueno, me ayuda a abrir la radio y todo eso. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, pero no son temas tan gratos los que vamos a estar conversando, ¿no? No, pasaron una semana y media más o menos las elecciones de la segunda vuelta en Ecuador, con resultados que nadie se los esperaba, ni siquiera las encuestas. Sí. Que estaban, que habían salido en el último tramo antes de las elecciones. Entonces, para dar un poquito de seguimiento a este tema, ya veníamos trabajando, ¿no? Lo que había pasado en la primera vuelta, la expectativa que había sobre la segunda vuelta, y para poner el foco un poco y la reflexión sobre esta deriva militarista, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Que tuvo un episodio ahora con la segunda vuelta de las elecciones, pero esto ya venía de antes. Ya venimos hablando de Ecuador bastante el año pasado, a propósito de la consulta popular que se lanzó, pero también de el proceso de deterioro y descomposición de la democracia que está sucediendo. Entonces, lo que aconteció, que algunos llaman fraude, el 13 de abril, es un momento más, ¿no? Lo que sucede el 13 de abril es que Luisa González pierde o perdería, vamos a ponerlo también entre comillas, por más de 10 puntos con Daniel Noboa, que es el candidato presidente, es el presidente en ejercicio y además candidato, ¿no? Algunas de las razones por las que se está hablando de fraude, ¿no? O por qué la oposición, Luisa González, y muy específicamente Luisa González, porque hay otros dirigentes del correísmo que están reconociendo, ¿no? los resultados, pero ¿por qué ella insiste en esto y salió esa noche tan acaloradamente? Hay varias cuestiones y preguntas abiertas o cabos sueltos, ¿no? Que no están claros, que son, si se quiere, tendencias anómalas que marcan un poco esto. Uno es esto de las actas, de la identificación de actas que no están firmadas por las autoridades de las mesas electorales. De hecho, hoy aparentemente Luisa González va a presentar una denuncia formal respecto a esas actas. Otra es la inconsistencia entre los resultados, ¿no? Entre los resultados y todo lo que estaban planteando las encuestas antes de las elecciones, incluidas las oficialistas, ¿no? Que marcaban una clara victoria, aunque acotada y con escaso margen, pero marcaba una victoria para Luisa González. Había una sola encuesta del día previo, esa semana previa, que lo daba como ganador a Daniel, a Noboa. Y después esta tendencia anómala entre que dice que Luisa González no solo se estancó o se hubiese estancado en la intención de voto, sino que incluso habría perdido votos de cara a la segunda vuelta. No es imposible que esto pase, por supuesto que puede pasar, y la cuestión de las estadísticas y de las encuestas efectivamente no es una ciencia exacta, ¿no? Pero es bastante anómalo, ¿no? Y eso llama la atención y da mucho para preguntarse, ¿no? Incluso un informe preliminar de la OEA que salió en esa coyuntura destaca en primer lugar el uso indebido de los recursos públicos realizado por Noboa, que incluye incluso la entrega de bonos por una cantidad desorbitante de dinero, bonos directos, ¿no? a familias, a personas. En los últimos días, además. Sí, en los últimos días, en una medida absolutamente clientelar que no tiene... Ya está ilegal, digamos, por los plazos, ¿no? Sí, exactamente. Otro es el uso de la
aparato estatal a favor de Noboa, esto de que es un candidato presidente, que le costó muchísimo, recién de cara a la segunda vuelta, él se apartó del cargo y efectivamente pasó a ser candidato y no presidente, y los cambios de último momento, ¿no? Los cambios en las mesas de votación, esto es otra de las cosas que señala la OEA, y las cadenas nacionales y el estado de sitio. Hay algunas discusiones, ¿no?, entre los analistas. Estado de sitio ha acontecido en diferentes coyunturas y es casi que una característica permanente del Ecuador de hoy en día. Sin embargo, en una coyuntura de elecciones, y además lo señala así el informe preliminar de la OEA, llama la atención, ¿no? Genera confusión, la gente pierde de vista dónde es que se tiene que votar, los cambios de las mesas de votación hacen más difícil que ahora la gente uno se pregunta, ¿y los observadores internacionales qué rol cumplen entonces? Bueno, se denunció que algunos no pudieron entrar, ¿no? No fueron, por esto del cierre de fronteras, no pudieron acceder. Yo no sé qué tan veraz es eso. Pero eso no es más o menos lo que había pasado en Venezuela y se denunció internacionalmente con tanta fuerza. Sí, bueno, hay un doble rasero, ¿no? En esto ahora también se le está pidiendo a la oposición que demuestre que es fraude, y en el caso de Venezuela se le pedía al gobierno que demuestre que no. Las inconsistencias, y podemos decir que hay una deriva autoritaria en ambos estados, ¿no? Y eso también genera mucha sospecha, ¿no? Cuando un gobierno no cumple con lo que debería hacer, y marca una cancha inclinada, ¿no?, para un lado o para el otro, bueno, está de alguna manera hiriendo ese sentido de equidad que debería ocurrir y que debería ser un principio intachable en una coyuntura de elecciones, que eso además es lo que se establece, digamos, legalmente. Cuando hablamos de elecciones se establece que el principio de equidad tiene que ser respetado, ¿no? Yo, la verdad es que queda la duda, ¿no?, de por qué algunos dirigentes y algunas dirigentes del correísmo no aceptaron los resultados, esta fuerza con la que Luisa González salió a decir que había habido un fraude. Yo creo que quedó un poco sola en ese sentido. Parece que quedó un poco sola, pero bueno, habrá que ver qué es lo que presenta hoy como denuncia. También hay otros, su candidato a vicepresidente también está respaldándola, hay otros dirigentes que también la están respaldando, y más allá del tecnicismo de si hubo fraude o no, y de este contexto específico, lo cierto es, y eso hay que afirmarlo y decirlo de esa manera, que la cancha estaba sumamente inclinada, y eso hace que quien tiene el control del aparato estatal, quien controla también la autoridad electoral, ¿cómo es que se llama? El CNE, no me sale el nombre de la sigla, pero la autoridad electoral. Tiene todas las de ganar, ¿no? Y puede incidir de manera determinante en el resultado de las elecciones. Entonces, eso es algo para observar, para señalar. Y lo de la OEA que tú decías, ¿no? Exacto, porque la OEA, que lo dice también la presidenta de México, después seguramente nos dé el tiempo de ir por ese lado. En cualquier otra ocasión, en cualquier otra situación de otro país, que la OEA diga todo lo que dijo de Ecuador, pone el grito en el cielo de mandatarios y fuerzas políticas de buena parte, por lo menos del continente, Sí, ¿no? Lo que pasa es que la cancha también está inclinada para los gobiernos de signo, ¿no?, progresista, o las oposiciones de signo progresista o de izquierda. Entonces es mucho más fácil. Muy en evidencia. Sí, queda en evidencia, pero bueno, vivimos en ese tiempo, ¿no?, de contradicciones y de dobles raseros para todo. Totalmente. Pero volviendo y para entrar a esto de lo que decías anticipando la columna respecto a las relaciones entre México y Ecuador. Y vuelvo a insistir, este es un momento más en una deriva autoritaria, militarista, antidemocrática que ya viene viviendo Ecuador hace mucho tiempo, y que Noboa lo único que está haciendo, lo único entre comillas, es profundizarla, ¿no? Y se viene más, porque con este nuevo mandato lo va a profundizar todavía más. ¿Qué características, y para recordar a la audiencia, tiene esa deriva militarista y ese autoritarismo que veíamos en alza y que consolida ese panorama antidemocrático, ¿no? Bueno, en primer lugar, la persecución
persecución política que ahora se ha disparado mucho más hacia opositores y periodistas. Hay periodistas en redes sociales denunciando que están siendo amenazados y amenazados de muerte. Hay gente que se tiene que ir del país. Está sucediendo eso y eso es importante como resaltarlo. Intelectuales algo están que viene marcando, pasando hace años, además. Que viene pasando hace años, exactamente. En una cacería también, ¿no? De todo lo que tiene que ver o se parece o está cerca o orbita alrededor del correísmo, eso muy claramente. Y después el aumento de la violencia, ¿no? Que no es solamente un fenómeno de seguridad, sino que es un fenómeno que está siendo fagocitado de alguna manera por las acciones del gobierno, ¿no? Y esto es muy similar a lo que viene sucediendo al proceso de El Salvador, lo que viene sucediendo y lo que le llaman como la buquelización, ¿no? De la seguridad y de la política en otros países. Y eso viene aparejado no solo con un aumento de la militarización, sino también con el aumento de la impunidad. Y después, si nos da el tiempo, vamos a hablar nuevamente del caso de los 4 de Guayaquil, porque me parece importante resaltar algunas cosas. Pero también qué es lo que sucedió en este año y poco de gobierno de Noboa, en esta transición, el conflicto con México, ¿no? La invasión a la embajada. Exacto, surge a partir del asalto de la embajada y por eso es que Sheinbaum es una de las presidentas que plantea que no puede reconocer el resultado de las elecciones y que las relaciones con Ecuador van a seguir rotas, van a seguir pausadas y ahí vamos a escuchar lo que decía específicamente Claudia Sheinbaum, presidenta de México al respecto. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Y tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Bueno, clarísimo y muy enfática Sheinbaum en lo que plantea. También en estos últimos días han habido nuevamente fue castigada también por eso por el gobierno de Noboa, ¿no? Hubo acusaciones de parte de los militares de las Fuerzas Armadas de Ecuador de que había una especie de complot, ¿no? Que venía desde México para intentar asesinarlo, no del gobierno mexicano, pero sí de sicarios, ¿no? O de narcotraficantes mexicanos. Entonces, de nuevo, las tensiones entre México y Ecuador van a seguir y yo diría que es posible que también escalen, ¿no? Pero en esto de lo antidemocrático del gobierno de Noboa hay varias cosas en este año y pico de su gestión. Uno es el desconocimiento de la Constitución Nacional, entonces por eso decíamos, lo que sucedió en el marco de las elecciones es un paso más. Claro. En general, esto ya venía profundizándose. Desconoce la Constitución Nacional porque desconoció de alguna manera los resultados de la consulta popular que se hizo, incluyó el arbitraje internacional en el intento de privatización que sigue en pie del Campo Sacha, que es un yacimiento de petróleo, que espera poder privatizarlo e incluye en el contrato con la empresa a privatizarlo el arbitraje, el arbitraje internacional, que es una de las cosas que la ciudadanía votó en un 65% en contra de poder incluirlo, y eso es lo que establece también la Constitución. Hace muy poquito también anunció una alianza estratégica con Eric Prince. Quienes no conocen, Eric Prince es el dueño de la famosa empresa de seguridad Blackwater, que tuvo una incidencia protagónica en las guerras de Irak y Afganistán. Es una especie de ejército de mercenarios, ¿no? Pagos, con sendas violaciones, denuncias de violaciones de derechos humanos. Y después está el caso de
los asesinatos y de la desaparición forzada, ¿no? Y esto es una cosa que también la vemos en El Salvador y es parte del proceso de militarización, y cuando las Fuerzas Armadas empiezan a tomar protagonismo y autoridad en el control de la seguridad pública interna de los países, esto escala y escala enormemente. Entonces, ese plan Fénix que el gobierno de Noboa anunciaba tan con bombos y platillos, que se desconoce sus detalles porque es parte confidencial, se lo puso como algo confidencial, no solo no tuvo éxito, sino que lo que hizo fue exacerbar el racismo, la persecución de las poblaciones y de las comunidades más pobres. Los asesinatos en Ecuador son impresionantes, ¿no? Y este caso en particular de los 4 de Guayaquil, estamos hablando de los niños y adolescentes que fueron desaparecidos forzosamente, que fueron torturados, que fueron ejecutados, y sus cuerpos se mintió sobre su paradero y se mintió sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas, y sus cuerpos, sus restos fueron encontrados calcinados, incluso desmembrados. Entonces es impresionante ese caso, es paradigmático porque muestra todo lo que caracteriza esta escalada, ¿no?, de la militarización del involucramiento de las Fuerzas Armadas. Con una impunidad alarmante. Hay 17 efectivos militares procesados preventivamente y siendo investigados, pero Noboa nunca reconoció hasta último momento la implicancia, no pidió perdón, no supo decir en el debate presidencial los nombres de estos niños. Fue a partir de la movilización de las familias y de la sensibilidad que esto despertó. Estamos hablando de gurises que tenían 11 años, 15 años, 2 de 15 años, 1 de 14 años y 1 de 11 años. Son niños, ¿no? Y están siendo observados, Ecuador está siendo observado por este caso y por muchos otros. Yo quería cerrar con una cita que habla justamente de esto, de Franklin Ramírez Gallegos, de un artículo que salió en la revista Nueva Sociedad. El artículo se llama La guerra interna de Daniel Noboa en Ecuador, elecciones, crueldad y militarismo, y él dice muy específicamente respecto a este caso, pero en general, los militares actúan desde una posición de fuerza e impunidad enraizada en la nula disposición civil a ejercer los controles que le corresponden y en la vigencia de un estado de excepción permanente justificado en la figura del conflicto interno. Esta figura del conflicto interno es lo que justifica todo lo que viene haciendo en materia de seguridad y combate supuestamente al crimen organizado y al narcotráfico, y es exactamente lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. Vamos a tener mucho más para hablar porque se viene aparentemente una constituyente para eliminar y dar vuelta a la Constitución de Ecuador, que es una de las constituciones más avanzadas y progresistas que existen en la región por muchas características, y eso implica un efecto, ¿no?, de descorreizar, como nos dicen también dirigentes sindicales consultados para esta columna, respecto a lo que está sucediendo ahora en este momento en el país. Natalia, muchísimas gracias, completísimo como siempre, nos reencontramos. En 15 días. Muchas gracias a ustedes por la escucha.